El aire fresco y húmedo de un atardecer de otoño en el condado de Clare, al oeste de Irlanda, se rompió de repente. No por el mugido de una vaca ni el canto de un pájaro, sino por un rugido que nadie esperaba oír en aquellos tranquilos bosques celtas. Imaginen la escena. La luz del sol poniéndose tiñendo los árboles de naranjas y púrpuras, y de entre las sombras, una figura voluminosa, de pelaje leonado, con una melena imponente y una cola que terminaba en un mechón oscuro. Se movía con una cadencia pesada, casi majestuosa, difuminada por la distancia y el crepúsculo. Para cualquier ojo desprevenido, para cualquier mente que intentara racionalizar lo imposible, solo podía ser una cosa: un león. Sí, un león salvaje, campando a sus anchas por la campiña irlandesa. Esto que les voy a contar, amigos, suena a fantasía, a una de esas leyendas locales que se exageran con cada cerveza de más en el pub. Pero les aseguro que lo que ocurrió después es realmente insólito. La primera llamada llegó a la Gardaí, la Policía Nacional de Irlanda, el 29 de octubre, poco después del mediodía. La voz al otro lado del teléfono, la de un granjero local llamado Seamus O'Malley, sonaba una mezcla de incredulidad y pánico. He visto algo en los bosques, cerca de Kilmurry. Un animal enorme, pardo, con una melena. Parecía un león, oficial, lo juro. El agente al otro lado de la línea, seguramente pensó que Seamus había bebido un poco de más o que su imaginación le jugaba una mala pasada. ¿Un león, en Irlanda? Imposible. Pero las llamadas no tardaron en multiplicarse. Primero, una pareja que paseaba a su perro y juraba haber visto a la criatura con melena abriéndose paso entre los helechos. Luego, un grupo de excursionistas que, tras ver un vídeo borroso en redes sociales que alguien había subido, comenzaron a relatar sus propios avistamientos, añadiendo detalles cada vez más dramáticos. La noticia corrió como la pólvora por los pequeños pueblos del este de Clare. ¿Un león? La idea era tan absurda que resultaba aterradora. La gente empezó a hablar de dónde podría haber venido. ¿Se habría escapado de algún zoo clandestino? ¿Sería el resultado de alguna broma pesada que se había ido de las manos? Las redes sociales se incendiaron con vídeos de baja calidad y fotos aún peores, donde la silueta difusa de algo grande y peludo se movía por el paisaje irlandés. Los más valientes o los más insensatos se aventuraban con sus móviles a intentar capturar una imagen más clara, alimentando la histeria colectiva. Los niños, al principio, lo veían como una aventura, una historia fantástica. Pero pronto, los padres comenzaron a tomar precauciones, a no dejarles jugar solos en los jardines, a cerrar las puertas con llave al atardecer. La tranquila vida rural de County Clare se transformó en un escenario de película de suspense de bajo presupuesto. La Gardaí, aunque inicialmente escéptica, no pudo ignorar la creciente preocupación. Con cada nueva llamada, con cada nuevo informe de un ciudadano asustado, la posibilidad, por remota que fuera, de que un gran felino anduviera suelto, tenía que ser investigada con seriedad. Al fin y al cabo, la seguridad pública es lo primero. Así que, el 29 de octubre, se puso en marcha una investigación en toda regla. Patrullas de agentes peinaron las zonas boscosas, armados no solo con sus equipos habituales, sino también con la incertidumbre de qué se encontrarían. ¿Realmente se enfrentarían al rey de la selva? Los agentes, con el debido respeto, estaban un poco nerviosos. No todos los días uno recibe una llamada para cazar un león en los pantanos de Irlanda. La tensión era palpable. Se emitieron advertencias a la población para que extremara las precauciones, no se acercara a ningún animal salvaje de gran tamaño y, por supuesto, informara de inmediato a la policía de cualquier avistamiento. La búsqueda continuó durante horas, con los agentes siguiendo pistas, revisando grabaciones y tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que confirmara o desmintiera los avistamientos. Los helicópteros no volaron, pero la búsqueda terrestre fue exhaustiva. Los vecinos más curiosos seguían a distancia, ansiosos por saber el desenlace de esta increíble historia. Y fue en una de esas batidas, mientras los agentes avanzaban con cautela por un sendero cubierto de hojas caídas, cuando finalmente lo vieron. La criatura era innegablemente grande, de color tostado, y sí, tenía una melena frondosa.
El corazón de los agentes dio un vuelco. Pero a medida que se acercaban, algo no cuadraba. El comportamiento del animal no era el de un depredador sigiloso. Era distinto. Y entonces, el gran giro, el momento que pasó de la tensión al más puro asombro y, ¿por qué no decirlo?, a la risa incontrolable. La Gardaí de Quillaloe anunció el hallazgo. El león que aterrorizaba el este de Clare no era otro que un afable perro terranova llamado Mouse. Sí, lo han oído bien. Un perro. Un inmenso y peludo terranova con un corte de pelo fresco que le había otorgado una sorprendente, casi hilarante, semejanza con el temible rey de la jungla. La imagen que la policía compartió después en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, era impagable. Los agentes posaban con su peludo sospechoso, quien se acurrucaba con el rabo entre las patas, como si asumiera la culpa por el revuelo que había causado sin querer. Mouse, con su nombre irónico para un perro tan grande, se había convertido en la estrella inesperada de Irlanda. La melena no era más que su propio pelaje, magistralmente recortado para crear una ilusión óptica perfecta, y la cola, que terminaba en un mechón, completaba el engaño. La noticia, por supuesto, fue recibida con una mezcla de alivio, carcajadas y cierta vergüenza por parte de aquellos que habían jurado haber visto un león. La Gardaí incluso publicó una encuesta en su cuenta de X para ver cuántas personas realmente creían que Mouse era un león, y aproximadamente un 27%, casi un tercio, respondió afirmativamente. Esto nos da una idea de lo convincente que era el disfraz, o quizás, de lo poderosa que puede ser la sugestión colectiva. La historia de Mouse y su corte de león no tardó en dar la vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de esos relatos virales que solo la realidad puede superar. Era increíble, era divertido, y era, sin duda, realmente insólito. Pero no todo el mundo encontró la situación tan divertida. Mientras la mayoría se reía del malentendido y de la inocencia culpable de Mouse, los defensores del bienestar animal no tardaron en expresar su preocupación. Y es que, queridos oyentes, los perros terranova no suelen ser rasurados. Su grueso pelaje doble no es solo una cuestión estética, es vital para su salud. Siobhan McAfee, directora de operaciones de la Sociedad del Ulster para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, lo explicó claramente a la BBC News. A menos que sea por razones médicas, no se recomienda afeitar el pelaje de un terranova, afirmó. Y es que su densa doble capa de pelo les ayuda a regular la temperatura corporal, tanto en invierno como en verano, y protege su piel de los elementos. Eliminarla puede provocar quemaduras solares, sobrecalentamiento y otras complicaciones de salud que pueden ser graves. Es importante entender que el pelaje de un terranova es una obra maestra de la naturaleza. Está compuesto por una capa exterior larga y aceitosa que repele el agua, y una capa interior densa y lanuda que aísla del frío y el calor. Afeitar esta capa altera por completo el sistema termorregulador del perro, dejándolo vulnerable a los cambios de temperatura y a los dañinos rayos UV. Podría parecer que afeitarlo en verano lo refrescaría, pero en realidad, tiene el efecto contrario, ya que su pelaje actúa como un aislante natural contra el calor, no como una manta. Además, el pelaje de los terranova no siempre vuelve a crecer de forma uniforme y saludable después de ser afeitado, pudiendo causar problemas de piel a largo plazo. McAfee añadió que, si bien la sociedad estaba contenta de ver que Mouse está a salvo y, de hecho, no es un león vagabundo, la situación ponía de manifiesto la necesidad de que los dueños se informen adecuadamente sobre el cuidado del pelaje de sus mascotas, especialmente de razas con necesidades tan específicas. Esta anécdota, por curiosa y divertida que sea, nos sirve como un recordatorio de cómo la percepción puede engañarnos, y de cómo, a veces, la realidad supera con creces la ficción. Nos hace pensar en la facilidad con la que una imagen borrosa, combinada con el miedo o la expectación, puede transformarse en algo completamente diferente en nuestra mente colectiva. Un perro con un corte de pelo extravagante, convertido en un depredador salvaje que requiere la intervención policial. Sin duda, realmente insólito. Pero, ¿y qué hay de los leones en Irlanda? Es un detalle que no podemos pasar por alto.
Como bien saben, los leones no son nativos del clima fresco y lluvioso de Irlanda. De hecho, es casi lo opuesto a los desiertos y sabanas de África, su hogar natural. En la isla Esmeralda, solo se encuentran leones en cautiverio, en grandes zoológicos como el que hay en el corazón de Dublín. Hoy en día, la legislación es estricta. Los residentes irlandeses no tienen permitido poseer ni albergar grandes felinos. La razón es obvia. Son animales salvajes, impredecibles y extremadamente peligrosos. Sin embargo, la historia de Irlanda nos muestra que no siempre fue así, y que los encuentros insólitos con leones en la isla no son algo completamente nuevo. De hecho, hubo un incidente notable que ocurrió hace décadas y que todavía resuena. Retrocedamos en el tiempo hasta 1951. En una época donde las regulaciones sobre la posesión de animales exóticos eran mucho más laxas, una domadora de leones llamada Gertrude residía en Dublín. Su mayor orgullo y alegría era su leona, que, sorprendentemente, vivía con ella en su propia casa en la ciudad. Aquella era una práctica inimaginable hoy en día, pero en su momento, era parte del exótico mundo del circo y el espectáculo. Sin embargo, la tranquilidad de esta cohabitación insólita se rompió un fatídico día de julio. La leona, que respondía al nombre de Mona, logró escapar de la casa de Gertrude en el barrio de North Strand. Imaginen el caos, el pánico en las calles de Dublín. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, y la policía, la misma Gardaí, fue alertada. Mona, desorientada y asustada, se encontró con un adolescente de 13 años, llamado John Power, que jugaba en la calle. Lo que siguió fue una escena de terror. La leona lo atacó, causándole heridas graves. El chico tuvo suerte de sobrevivir al ataque, aunque con secuelas. La policía de la ciudad se vio obligada a actuar rápidamente. No podían permitir que un depredador tan peligroso anduviera suelto por las calles. Finalmente, la leona fue localizada y, para consternación de muchos, tuvo que ser abatida por los agentes. Fue un incidente trágico que, sin duda, influyó en la eventual implementación de leyes más estrictas sobre la posesión de animales exóticos en Irlanda. Este suceso nos recuerda la seriedad de tener animales salvajes fuera de su entorno natural o de instalaciones adecuadas. Y para añadir otro capítulo a la saga de leones en Irlanda, o al menos, situaciones tensas que involucran a estos majestuosos animales, tenemos un incidente más reciente. En agosto de 2024, en un zoológico de Irlanda del Norte, un cuidador tuvo un encuentro que debió helarle la sangre. Por una cadena de desafortunados eventos, se encontró atrapado dentro de un recinto lleno de leones. Imaginen la escena. La sensación de la piel de gallina, el rugido de los leones acechando, la claustrofobia de estar en un espacio cerrado con depredadores que te superan en fuerza y número. Afortunadamente, este cuidador tuvo una suerte increíble. Logró escapar ileso de la peligrosa situación. El Ayuntamiento de Belfast, propietario del zoológico, lanzó de inmediato una investigación exhaustiva para determinar cómo pudo haber ocurrido un fallo de seguridad tan grave y para asegurarse de que algo así no volviera a suceder. Estos incidentes, aunque de naturaleza muy diferente al de nuestro león mouse, nos recuerdan que la fascinación por los grandes felinos y su presencia, aunque controlada, en nuestras sociedades, siempre conlleva un elemento de riesgo y una inmensa responsabilidad. Así que, volviendo a nuestra historia principal, la de Mouse, el perro Terranova con el corte de pelo de león, podemos extraer varias lecciones. La primera, y más evidente, es que no siempre debemos fiarnos de lo que ven nuestros ojos, especialmente cuando la distancia o las condiciones de luz distorsionan la realidad. La segunda, es que la imaginación colectiva, el boca a boca y la rapidez con la que se difunden las noticias hoy en día, pueden generar una histeria masiva a partir de un simple malentendido. Y la tercera, y quizás la más importante, es la necesidad de un cuidado responsable de nuestras mascotas, entendiendo las necesidades específicas de cada raza. Mouse se convirtió en una leyenda local, un recordatorio divertido de aquella vez que un pueblo entero creyó que un león andaba suelto por sus bosques. Pero detrás de la anécdota, hay una historia de responsabilidad animal y de la facilidad con la que un error, por inocente que sea, puede causar un gran revuelo.
La próxima vez que vean algo inusual, algo que desafíe la lógica, quizás antes de entrar en pánico o de sacar conclusiones precipitadas, recuerden la historia de Mouse. Quizás lo que parece un depredador feroz, es en realidad un gentil gigante con un corte de pelo peculiar. Porque, al final del día, la realidad, por realmente insólita que sea, a menudo tiene una explicación mucho más sencilla y, a veces, mucho más divertida de lo que imaginamos. Y así, con el rugido de un perro y la sonrisa de un pueblo, concluimos esta increíble historia que, sin duda, quedará grabada en los anales de lo realmente insólito.